Hay un descontento generalizado en la sociedad. Hay una idea de ineficiencia, de ineptitud, hay una idea generalizada inclusive de corrupción. También se alimenta por la impunidad reinante en este país. Hoy vamos a platicar con un candidato, un aspirante a la presidencia de la República, que de hecho en su voz, que de hecho en su discurso engloba a gran parte de este descontento. Hoy aquí en este estudio, en Punto Cero, Gerardo Fernández Noroña. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que esto no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con No, al nosotros. contrario, gracias por el espacio. Oye, voy a cometer una indiscreción porque Venga, me contaste hace 2 minutitos fuera de aire. Estabas en una prepa, una chica te dice, usted es corrupto. Exacto. No, espérate, ¿por qué? Bueno, pues usted es corrupto porque es político y cualquier político es corrupto. Hemos tenido cantidad enorme de políticos, de funcionarios. Tenemos un WhatsApp abierto, el auditorio, en radio. Todos prácticamente, bueno, no ha habido uno en donde no le hagan el mismo señalamiento con o sin pruebas. Tú de alguna manera con estos discursos estás canalizando el descontento social, pero yo no sé si este descontento se está yendo ya hacia la percepción, no que sea tu responsabilidad, pero que este descontento y este discurso está yendo hacia señalar a todos como corruptos. No, era peor el comentario. La jovencita me dijo, ¿usted es corrupto? No, a ver, dime, un acto de corrupción que me conozcas. No, yo ni lo conozco. Pero si es político y no es corrupto, seguro lo va a hacer. ¿No? Que es una locura. O sea, es el ejemplo más claro de un nivel de despolitización que yo creo que son los medios, ¿no? Ojalá mi influencia fuera tan grande. Pues es muy grande. No, pero ojalá O sea, fuera tan grande. Si yo estoy promoviendo una rebelión no violenta del pueblo y estoy buscando la renuncia de Enrique Peña Nieto, ojalá mis percepciones lograran ese nivel de compenetración en la gente. No, yo creo que es un discurso desde los medios, muy de derecha, muy despolitizador. Todos los políticos son iguales, todos son corruptos, todos los partidos son lo mismo, hay que retirar las prerrogativas, hay que retirarse el fuero, hay que reducir los congresos, que tienen una parte de razón, que hay un deterioro muy grande, pero que van a la superficie, hombre, porque el problema es el sistema económico. 16 mexicanos concentran 143,000 millones de dólares y nadie les dice corruptos. Nadie le dice corrupto a Slim, a Salinas Pliego, a Azcárraga, a Larrea, y son beneficiarios de la corrupción de este sistema político. O nadie se pone a pensar en los 8 hombres que en el mundo concentran más de la mitad de la riqueza producida por toda la humanidad. Ese es el problema, que se refleja sin duda en el sistema económico. Entonces yo creo que hay que profundizar y que hay que cambiar el sistema económico. Por ejemplo, tú le has dicho corrupto a Slim, y tú dices, Carlos Slim es corrupto. Beneficiario, sí, corrupto, claro. ¿Por qué? O sea, es una regla del juego. O sea, le regalaron Telmex. Sí, lo regalaron, estoy de acuerdo contigo. Le regalaron Telmex. Estoy de acuerdo contigo, pero y hay quien no se robó el dinero para comprarlo. Digamos no violentó ninguna norma para hacerlo. Estoy de acuerdo, digamos que tiene una barniz de legalidad. Ajá. ¿No? Pero es inmoral. Bueno, es inmoral, pero inmoral no necesariamente quiere decir que sea corrupto. Sí lo es, porque es beneficioso. Bueno, tú no lo puedes probar. Como dicen por ahí, los acusan de corruptos, no de tontos. O sea, como te dijeron a ti, eres corrupto. No, pues a ver, dime qué me robé. Sí, no, pero hay una diferencia. Yo vivo en una vecindad en el centro histórico de la Ciudad de México, doné la mitad de mi sueldo, renuncié al seguro médico privado cuando fui diputado, renuncié al seguro de vida, vendo libros afuera de mi casa, pongo un puestito, vendo el libro que yo escribí. Twitter, ¿no? No. Tienes muchos por Twitter. No, pero afuera. Como 3. No, pero afuera de mi casa. Ajá, de repente tienes. ahí. No, de repente no. Sí. O sea, de repente un domingo que no tengo agenda, pongo ahí una mesita y vendo libros. Además de lo que fue mi biblioteca y algunos otros que yo amo la lectura y promuevo la lectura. Entonces, hay una diferencia sustancial, vivo en lo que fue el exconvento de Santo Domingo, a Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo, gracias a que le dieron Telmex. Hay hasta quien dice, eso sí no lo puedo probar, pero hay hasta quien especula que es prestanombres de Carlos Salinas. Pero es especulación al final. Estoy de acuerdo. Pensemos en esto, te lo quiero preguntar. La diferencia entre un corrupto y no un corrupto es en dónde vives, porque
hay muchos Y el tamaño de su rateros. fortuna, claro. Pues hay muchos rateros también. No, sí, que viven en el centro del... del... viven pues ahí, sí, pero, hay. pues sí, pero son Carteristas. rateritos, hombre, que viven apenas al día. No, y que te roban el celular. Bueno, o sea, A ver, hombre, el tequilero. Hombre, Slim tiene, alguien dice 70 mil millones de dólares, X en 40 mil, pero es una locura Sí, de dinero. es Es el hombre mucha más lana, rico del mundo. totalmente de acuerdo. Es absurdo, mientras hay niños pidiendo limosna, niñas trabajando, mujeres prostitutas, Pero, es una locura. hombre. No defiendo a Slim ni a los ricos Sí, ni nada. Simplemente sí. quiero conocer el discurso de Fernández Noroña. A ver, el tema es que si ellos son ricos por cualquier cuestión, en este caso es Slim por prestanombres, Mark Zuckerberg, Facebook. Te lo planteo. A ver, A ver, hay por quienes ejemplo. desarrollaron tecnología, pero Ajá. viven del trabajo de los demás, hombre. Viven del trabajo de los demás, que ese es el tema. Pero así es el capitalismo, ¿no? Estoy de acuerdo, Ajá. y yo creo que hay que cambiarlo. Ok. Yo creo que hay que hacer un sistema económico donde lo importante no sea la concentración de la riqueza, sino sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Mira, ni siquiera estoy planteando ahora sí, como decían los del PRI, una idea extranjerizante. Ajá. No estoy planteando, yo tengo una visión marxista, por supuesto, pero yo estoy reivindicando a un mexicano, un político extraordinario del siglo XIX, Ignacio Ramírez del Nigromante, que planteaba que el trabajo debe ser considerado capital y el dinero capital, de tal manera que no sea una relación donde el dinero capital subordine y absorba la riqueza, sino que el trabajo, que es el generador de la riqueza, al ser considerado capital, en igualdad de condiciones con el dinero capital, genere una redistribución de la riqueza diferente. Es interesante el concepto, no quiero decirte, eres un utópico, eso no va a pasar, pero ¿cómo hacer para que las personas que han trabajado duro puedan entender esto? No pensemos en los grandes millonarios, no pensemos tampoco en los que están hasta abajo, en una clase media que cada vez va desapareciendo más y más. Y que le ha costado mucho trabajo. Justo eso sería la más beneficiada. Ajá. Porque lo que yo estoy diciendo, fíjate, la mal llamada clase media, porque ni clases ya casi sociales, no hay. pero además ni clases sociales, son trabajadores. Son trabajadores que viven de su trabajo. Y lo que yo planteo es que su trabajo sea considerado capital. Y al ser considerado capital, pues serían todavía más beneficiarios de su trabajo. A ver, recibirían una parte más importante de la riqueza que producen. En realidad el conflicto, y nos hemos salido bien salidos del tema de la corrupción, porque la corrupción es un efecto de este sistema económico. Eso es lo que yo quiero plantear. Y porque vale hacerte la riqueza, no importa de qué manera, porque eso es lo que premia esta sociedad. Son políticas encaminadas a beneficiar a estos 16 y no a la población. Tengo que hacer una pausa, Venga, Gerardo. pero ya está puesto el tema. ¿Cómo convertir el trabajo en capital? Exacto. Concretamente, este concepto económico, me gustaría que lo pudiéramos hacer después del corte. Venga. Hacemos una pausa. Luis Cárdenas en X, Twitter, Facebook. Estamos en Punto Cero. Seguimos. Platicamos con Gerardo Fernández Noroña. Antes de irnos a la pausa, que se estaba poniendo muy bueno, pero el corte es el corte. A ver, ¿cómo convertir el trabajo en capital? A ver, desarrollemos ese concepto económico que tú me estabas diciendo. ¿Cómo lo hacemos? De entrada, mira, yo te decía fuera del aire que Ignacio Ramírez el Nigromante, que si hubiese nacido en otra geografía, en Europa o en Estados Unidos, sería considerado uno de los grandes aportadores al pensamiento de la humanidad, esbozó esta idea. Él tenía conocimientos económicos, tenía conocimientos de todo, era un genio. Y fue presidente de la Corte, murió como ministro de la Corte en la más absoluta de las pobrezas. Pero volviendo al tema, él no desarrolló el concepto, simplemente lo planteó, porque además era medio anticomunista o anticomunista y medio. Y planteaba, no, el socialismo, el comunismo no es la salida, tenemos que encontrar un camino diferente. Yo leyendo su planteamiento me pareció interesante. Yo creo que deberíamos discutirlo. No tengo la varita mágica, no está resuelto. A mí me parece que está claro que está agotado este sistema. Me parece que está claro que atenta contra la vida, que contamina el aire, el agua, los ríos, la vida, destroza, y que tenemos que cambiar el camino, el rumbo de la humanidad, y que debemos planteárnoslo desde esa perspectiva.
Yo de entrada creo que si el trabajo es considerado, si se reconoce, lo que es obvio, que la riqueza se produce solo con el trabajo, no se produce de ninguna otra manera, y que por lo tanto quien produce la mayor parte de esa riqueza debe ser considerado y retribuido en ese sentido, y que el empresario también tiene una aportación, una visión, un esfuerzo que debe ser también retribuido, puedes generar una sociedad Pero eso se más sintetiza, equilibrada. Gerardo, en mejores salarios y ya. No solo. ¿Cómo? No, no O sea, porque solo. si hacía lo mismo. No solo, porque mientras sea salario, tú estás subordinando el trabajo al capital. Y O sea, tú lo que estás- propones es que todos sean socios de las empresas, por es una ejemplo. especie de ese tipo, Ok. pero no como lo hacen algunas como el empresas que te comunismo, dicen ¿no? que eres socio y que no eres. No, Sí, United, la línea aérea, dice que todos son socios, ¿no? Sí, pero no tienen son. una participación menor. Pero no, exacto, pero no son. Acá tú tienes que encontrar una manera de que de veras el trabajo sea considerado capital. Y por lo tanto, en esa relación, inclusive puede sacar, yo creo que eso hasta puede aritmética, matemáticamente definirse en un peso específico en la redistribución de la sé riqueza. no sé Lo si a que lo yo mejor- creo es que puedes Ajá. hacer que nadie sufra por carencias económicas, y Eso que creo todo que el ya mundo es tenga un importante techo, que lo podamos que hacer. todo el mundo tenga seguridad social, que todo el mundo tenga acceso a educación pública, laica, gratuita y de Sí, excelencia, creo que eso es importante y que que ya haya se haga. justicia y libertad. Salimos a la calle. Sí. De ahora que ya hay algunas gasolinerías que cuestan exactamente lo mismo, pero le cambiaron el nombre. Y que es la misma gasolina. Es la misma gasolina, eso también, porque no tienes la capacidad de poder traer que diferente, fuera o sea, no inglesa. tienes calidad, no No, es compites lo en mismo. calidad, compites en los colores y podemos Exacto. te regalar unas papitas. Exacto. Le preguntamos a la gente si estaban de acuerdo en que no fueran administradas por Pemex, qué opinaban de este cambio de gasolinerías. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Te parece A si ver. lo vemos? A ver. Sí, porque pues así el público puede elegir, ¿no? La que tenga mejor precio y la competencia los obligará a que nos den un mejor precio. Sí, totalmente. Que liberaliza los precios, da más opciones y es mejor para el consumidor. Estamos en un mercado libre, ¿no? Yo creo que sí. Por supuesto, estoy de acuerdo. Porque siempre cuando hay competencia hay más, mejor servicio y bajan los precios. Sí, estoy de acuerdo, para eso fue la reforma. Yo no quiero que me digas sesgado en el tema de la, No, no, de la no. pregunta, pero Son ingenuos. la verdad es que sí salimos aquí Son ingenuos. a la zona. Es que es lo que quiero llegar. Salimos a la zona, a esta zona. Aquí en a particular, Polanco. A Polanco. Sí, sí se ve. Entonces hay una situación ahí muy interesante. O sea, la gente dice, pues sí, porque va a salir más barato. Sí. O sea, es a lo que voy con este tema de la naturaleza humana. No, del tipo hombre, que está es el buscando otras sistema cosas. económico, hombre. Es el sistema económico. Se compraron el cuento de que iba a ser más Ajá. barato, la siguen pagando más cara. Ahorita Que sí. en el mundo. Y ahorita ayer sí. y mañana y Ujú. pasado. Sí, O sea, ahorita así va a sí. ser. Sí, el tema del impuesto si baja pero ya además, será más que es barato. una locura. Pero además son ingenuos, hombre. La banca se le entregó al capital extranjero. Que iba a haber competencia. La hay, entre comillas. no Que hay. iba- pues no hay. No hay. Son Ahorita altísimas las tal. tasas de interés, No te dan hay. un rendimiento, te roban por manejar tu dinero. O sea, no es cierto. Eso que Ok. están diciendo es falso. Entraron las otras telefonías, que iba a haber competencia. Que es lo mismo en esencia. Porque, Pero bajaron los precios, ¿no? no, hombre, No, no, en no bajaron los esencia. precios. No en O sea, esencia, es lo pero mismo además que el cuando problema. no estaban tantas. A ver, el tema no es la competencia, porque ¿por qué vas a tener competencia de tu empresa petrolera que te daba el 40% del presupuesto nacional? ¿Qué Se propones? necesita ser suicida. Tú tienes una panadería y se la regalas a otro tipo porque te va a dar el pan barato. Estás mal de la cabeza, cabrón. O sea, estás perdido. Ajá. Eres un ingenuo. A ver, No, aquí hay un asunto. ¿Qué pasa si la panadería ya no jala? pero jalaba. Pemex Pero le ya dio no al jalaba. país, jalaba. Le dio al país de 2000 a 2012 $687 mil millones. Sí, Pemex pero ya estuvo no jalaba, ya no hay canterés. seguía jalando 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día, produjo Pemex. Le estuvo ganando Eso fue $100. 2015. Todavía el año, pues, Eso fue 2015, 2015. ponle. Ajá. Y luego se hizo la reforma y entonces dejó de producirlo porque lo entregas a No, las ver, empresas pero, extranjeras. Tiene que ver aquí con un Nosotros- asunto que preguntártelo A ver, real. a ver. Neta, ya no hay petróleo en Cantarell. O sea, Pero no es un a asunto ver, acá que ¿cómo- sea cómo la que neta conspiración. ya no hay Ya petróleo. hay. Petróleo hay. O sea, tú me dices que Hoy vienen día- las petroleras extranjeras y no. Espérame, deja tú ahí, los Luis. patrones, Vienen, o sea, vienen las empresas y no hay petróleo. No, yo claro, a ver, yo no estoy ni en contra ni a favor No, tuyo. pero yo Lo te que estoy sí quiero diciendo. preguntarte es esto, ¿qué hacemos?
Porque, por ejemplo, en el año, desde el 2016, si no me equivoco, estamos importando más petróleo Pues del que porque nosotros hace importamos, 30 pero años no hay. nunca hemos importado petróleo, estamos importando Estamos petróleos importado también. Hidrocarburos. por la necesidad de este Desde gobierno 2016. vende patrias. Tengo que hacer una pausa rapidísimo, Gerardo. Venga, Perdón, venga. Ya la alargamos Venga, mucho. Están aquí a punto venga. de venir de explorarnos otras cosas. Venga. Hacemos una pausa, seguimos con más platicando con Gerardo Fernández Noroña. Seguimos en Punto Cero platicando con Gerardo Fernández Noroña. Perdón, nos tuvimos que ir a la pausa. Hombre, no pasa a ver, nada. tú Yo te iba dices a poner que un sí ejemplo. hay. No, te iba a poner Ajá. un ejemplo para volver al tema del petróleo. Privatizaron Ferrocarriles Nacionales de México. Dijeron que iban a ser los más modernos del mundo. La competencia, la tecnología, son tan modernos que son invisibles. No existe el ferrocarril. Deshicieron toda una infraestructura creada por décadas y no hay ferrocarril de pasajeros más que el Chihuahua Pacífico, que es turístico. Sí, Bueno, es es una cosa criminal. nada más Y para hacer un trasladan paseo. todo por carreteras con trailers de doble remolque que generan el 69% de los no accidentes. Es puro discurso. Se traslada O sea, también una parte de la industria, ¿no? muy menor en ese sentido, y están pero la inmensa descuidadas. mayoría es por carretera y por trailers. Bueno, entonces volviendo a lo del petróleo, hombre, pues claro que fue el discurso de que no teníamos la tecnología y eso se hubiera podido comprar porque nosotros no teníamos la tecnología para aguas someras y hoy Pemex es el productor más rentable del mundo en aguas someras, el más rentable del mundo. O sea, nosotros tenemos una capacidad, durante 70 años esa empresa ha sido la palanca de desarrollo del país, es suicida. Por eso es que aumentaron la gasolina, fíjate, porque el boquete que dejó de 38% Pemex, quieren que lo paguemos el pueblo a través de los impuestos escondidos en las gasolinas. Y eso ha generado pues la inconformidad de la gente, porque a la gente le vendieron esto que estaban respondiendo las personas, no, si va a haber competencia, va a haber mejor precio, van a bajar, tal. Bueno, hubo alguien hasta que hace suyo el discurso del gobierno, van a liberalizar. Ahora le llaman liberalizar a estarte apuñalando con el dólar y con los precios. El precio bueno, liberalizar. O sea, pues que no liberalice nada. Cuando el petróleo era nuestro, la gasolina era... A ver, este es un tema que sí me gustaría preguntarte. Dime. ¿Tú estás a favor del precio controlado general en todo? Yo estoy a favor de que el patrimonio del pueblo sea en beneficio del pueblo. Por eso, pero si o sea, en esta lógica macroeconómica Si capitalista que vivimos, todo depende de la materia prima, el trabajo, el capital, muchas cosas. Si tú tienes el petróleo, si tú tienes el petróleo y lo sacas, que fue lo que hizo Salinas, y rompió a Pemex, lo dividió, y le vendía a Pemex Exploración, a Pemex Refinación, a precio de mercados internacionales, según para no subsidiar y ser competitivos en la sarta de necesidades. Porque si es tu propia empresa y es en beneficio de tu pueblo, a ti lo que te debe preocupar no es el capitalismo mundial, sino el beneficio de tu pueblo. ¿Tú estás y debes a favor tomar del las medidas. control? Por ejemplo, no de del precios. control, no del control. pero A se ver, vale, o sea, es que el pero debate ni siquiera hoy es día del está en todos control, lados. ni Ajá. siquiera es del control. A ver, si tú produces tus alimentos, ya no hablo del petróleo, Sí, pues no hablemos de los las vas a poner, tortillas. no los vas a poner a precio en mercado internacional. Tú le das a la gente para que pueda comer. ¿Estás a favor del subsidio? No, hombre, porque estás Ok. produciendo tus alimentos. ¿Cómo los vas a poner a precio internacional si tu pueblo no gana salarios a precio internacional? Por eso, pero tú estás a favor de tener un control de esos precios. No, a favor de... supone que hay no, una crisis del maíz, no, como la hay, no, de hecho. no, Pero hay una crisis del maíz, tiene que subir la tortilla. No, Sube, sí. ¿por qué? Porque, o sea, en el precio del mercado sube la tortilla. Bueno, Tendría que te subir la das tortilla. cuenta que todo eso O lo que me puedes estás, controlar. te das cuenta que todo eso que estás planteando es la necedad de este sistema económico. No, te lo estoy preguntando desde el punto de vista capitalista, por que eso, así es, por eso es lo que vivimos. Pues hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. ¿Cómo? Si tú produces y no te pagan el precio, lo tiras, lo quemas, aunque la gente se muera de hambre. Bueno, eso es un absurdo, hombre. Pero Eso es ¿cómo? una irracionalidad. ¿Cómo Si lo la gente cambias? no tiene para atenderse en un hospital privado, que se muera. Bueno, eso es una barbaridad. Que la gente viva en la calle porque se la llevó el demonio y así está, y este es el sistema. Estoy de acuerdo bueno, contigo que en un ese niño tema, pero trabaje, que ¿cómo un le niño pida haces? limosna, que una mujer se prostituya, porque esta es la regla de este sistema, ni modo, así de ¿Pero duro es el cómo? mundo, pues hay que cambiarlo. ¿Pero cómo? Te voy a decir cómo. Cuando hubo esclavismo, Ajá. si tú le hubieras dicho a un esclavo que Ajá. era posible hacer otro sistema, te hubiera dicho que estabas loco. Ajá. ¿Que cómo? Que te dieran 20 latigazos más porque así era la No, vida. pues, se preguntaba, hasta que llegó alguien que hasta se le ocurrió. llegó un hombre o una mujer que entendió que si tú hablas, si tú caminas erguido, nadie te puede montar. Hay que caminar erguidos. En vez de justificar que te monten,
hay que caminar erguidos. Después en vez de de los justificar esclavos. la explotación, y siguieron, y luego estuvieron los siervos, y ahora los supuestos A ver, trabajadores tú te sabes libres. porque eres marxista, ¿no? Entonces la Tengo una periodización formación marxista de la historia la debes de tener así muy formada, Y ¿no? no solo esa. O sea, la periodización marxista de la historia, yo no sé si estamos caminando hacia el socialismo-comunismo. Ya probamos unos gobiernos socialistas, han sido Que no muy llegaron, malos. que no llegaron. Han sido muy malos. Pero muy malos, ese es la tu mayoría. esa es una A opinión. mí me llamó la atención lo que hablas de Venezuela. O sea, yo no sé Claro. qué Venezuela fuiste, Gerardo. Pues te invito cuando quieras. Pero no, si voy contigo me van a tratar bien. No. O sea, Aquí te reto en este programa. Vamos cuando quieras a Venezuela y ¿Cómo? vamos a los lugares que tú quieras. pero... Libres. A ver, ¿y vamos por qué no a puedo? los lugares que tú quieras y Órale, platicamos vamos. con quien tú quieras y grabas lo que tú quieras. Pero Lo porque que tú voy quieras. contigo, Gerardo. Vamos juntos. Porque voy contigo, por eso voy a poder hacer eso. Sí, por eso. Ujú. Porque es falso lo que dicen. O sea, no hay escasez. Claro que hay escasez. Que estén comiendo la gente los basureros, yo les digo, a ver, si no hay comida, pues ¿qué sacan de la basura? ¿Se comen el plástico o qué? Se están diciendo necedades. O sea, en ese país llegaron a tener ni un niño trabajando, ni un niño pidiendo limosna. Empieza a verse otra vez fenómeno de pobreza así. ¿Pero por qué fue, Gerardo? Pues por la presión económica. Pero por la presión porque económica lo están tuvo que ver- saboteando. ¿Cómo que tuvo Porque que ya ver? no A ver, vendieron, porque ya no ¿cómo hicieron. que ya no vendieron? A ver, ellos solo dependen del petróleo. Son riquísimos en petróleo. Y el regalaban petróleo- su petróleo. y se lo siguen, te sigue costando menos de $1 llenar el tanque de gasolina en el carro. Porque Eso es es suyo. bueno, ¿ya viste Pues cómo es les fue? suyo. Pero eso que tiene que ver, estás mezclando una cosa con otra. Pero caigo en la provocación. A ver. No, Sí, no te digo. estoy provocando, No, te lo pero juro. espera. Tengo la duda real. Pero Ajá. espera, te digo. Ajá. Lo que ha sucedido en Venezuela es lo que sucedió en el Chile de los 70s. Una presión económica de Estados Unidos bárbara hasta que logra un golpe de Estado que asesinó a Salvador Allende. Nada más que en Venezuela no han podido hacer el golpe de Estado porque el ejército está con el gobierno y con el pueblo. Lo que hay es una presión económica grande. ¿Tienen vivienda? Sí. Se ha desarrollado un programa de vivienda muy fuerte. ¿Tiene atención médica? Sí. Yo creo que tiene todavía deficiencia de su sistema de seguridad social que no han podido construir universal. ¿Tienen educación? La quinta matrícula universitaria más importante del mundo. ¿Están comiendo 3 veces al día? Sí, fíjate, sí. Y tienen una serie de dificultades y presiones también. Pues me Si acabas lo de que decir dicen, que sacan comida a los basureros, Gerardo. Eso ¿Cómo comen 3 dice veces la al día? derecha. ¿Cómo vas a sacar comida de los basureros si no hay comida? Lo que tenemos que hacer es cambiar aquí en México. Lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil son referencias, pero nosotros tenemos que construir otra sociedad aquí con nuestro propio camino, con nuestra propia experiencia, donde la gente viva en libertad, con libertad y justicia y construya Luego su propio platicamos camino de esa en la libertad búsqueda y de la justicia felicidad. invitado aquí cuando podamos armar ahí la agenda. Y después con todo regresar. lo que es del Y luego pueblo al platicar de la servicio del libertad, pueblo. A ver, en 30 segundos me puedes responder algo. Sí. ¿Por qué hay tanta libertad que cerraron canales, que sacaron a CNN del aire? Bueno, pues ese es un tema Mi largo. colega pero- Osmari, a la pues que porque son unos conozco, mentirosos. mi eso colega no es libertad. mentiroso, es como cuando A te ver, dice que es un tú corrupto. puede que no seas Perdóname, tú- Osmari, no por es eso. mentirosa. A ver, si ese es mentiroso, no es ella quien está siendo juzgada, es CNN. A mí Ella me es la constan las corresponsal de mentiras de CNN. Yo Entonces, estaba... tienes el derecho a sacarte del tú aire. quieres que en 30 segundos te lo diga, pero yo estaba en una calle de Caracas y estaba viendo en CNN. En este momento están reprimiendo y yo estaba en el lugar y estaban mintiendo. Mintiendo absolutamente. Me Por eso hay consta. que sacarlos del aire. Bueno, De una decisión de Estado, Pues Gerardo. claro, si están promoviendo un golpe de Estado y están mintiendo y están deformando y están golpeando ese gobierno. A ver, Trump, en el país de las libertades, trata a No, CNN claro. igual. Oye, ya Trata están a punto de CNN sacarnos del aire a ti y a mí, Ya, es porque te que- alargaste y mucho, es- Gerardo Y Fernández es un Noroña. atentado a la libertad de Y es expresión. un atentado a la libertad. No, pues se ahí sí va a acabó el ser, ahí sí tiempo. va a ser, ¿no? No, pues se acabó Gerardo, el tiempo. Mil gracias. No, pero mil gracias a ti. Cuídese mucho, descanse. Si tiene alguien al lado, dele un beso, dígale que lo quiere mucho. Nos escuchamos mañana, tempranito. No será es nuestro el caso. No es el caso. Aunque nos No es el queramos, caso, o sea, usted aunque en su nos queramos, casa. el respeto a la diversidad sexual, pero Hay no es el respeto, por supuesto, en todos lados. No, estima y cariño, pero sin beso. Sicilia da pero muchos sin besos. beso. Sicilia da Sí, muchos sí. besos. Y Sí, no, nada yo que ver no, con yo la no. diversidad. Bueno, dele un beso a su ser querido, a su ser amado, que está a un lado de usted, si lo quiere hacer y si no, exactamente igual. Nos escuchamos mañana tempranito, desde las 6 de la mañana, en la primera emisión de Noticias MBS. Yo soy Luis Cárdenas, bye bye. Muy bien.